Jóvenes señoritas, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra sesión en línea. Hoy nos toca ver el tema de ciclos de vida del software. Bien, si bien es cierto, en la anterior sesión nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿bien?, en donde decíamos, para el proceso de desarrollo de software, ¿no?, tenemos por una parte lo que son los ciclos de vida y por otro las metodologías de desarrollo de software. Bien, eh, había mencionado, ¿no?, rápidamente, de que un ciclo de vida del software se asemeja a lo que es el ciclo de vida del ser humano. Bien, tiene un inicio y tiene un final, ¿no? El ser humano, bueno, nace, luego es infante, les había dicho, luego niño, bien, llega a una etapa de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, bien, a una etapa de la adultez, ¿no? Luego es viejo y por situaciones de la vida tiene que descansar, ¿no? Igualito sucede con lo que es el ciclo de vida del software. Bien, tiene un inicio, nace desde una idea, bien, nace desde una necesidad, ¿no? Siguen las demás etapas, las demás fases, ¿no? Análisis, diseño, bueno, codificación, pruebas, se pone en marcha el software o el sistema, bien, se realizan los mantenimientos respectivos y al final, ¿no?, se deja de usar el software, ¿no? Entonces, eso era prácticamente en lo que es el ciclo de vida del software. Bien, veamos a ver a mayor detalle en qué consiste el ciclo de vida del software. Bien, consiste en determinar, por una parte, las fases productivas de un proyecto. Bien, cada fase, cada etapa tiene que ser productivo. Bien, eh, además, en cada fase, en cada etapa, debemos tener productos obtenidos, bien, ya sea documentación, ¿no?, ya sea diagramación, ¿no? Eh, en la parte de diseño, por ejemplo, ya debemos tener especificado cuáles van a ser, ¿no?, los formularios de ingreso, los formularios de salida, bien. Entonces, a eso refiere, ¿no?, de que cada fase productiva, ¿no?, cada fase productiva tiene un objetivo, ¿no? Y en cada fase tiene que haber un producto, ¿ok? Bien. Se han propuesto muchos ciclos de vida para el desarrollo de software, ¿no?, pero estos son los más representativos. Bien, tenemos ahí, ¿ok?, poner la cola al burro, ciclo de vida clásico o en cascada, construcción rápida de prototipos desechables, el ciclo incremental, el ciclo evolución de prototipos, reutilización de software y síntesis automática de software. Bien, finalmente, el ciclo de vida en espiral. Bien, pasaremos a detallar cada uno de estos ciclos de vida. ¿Ok? Bueno, cuando se habla de este ciclo de vida, poner la cola al burro, ¿sí?, ustedes ven en la imagen, ¿no?, de que aquí, ahí hay, ¿no?, en este caso, un burro, ¿no? Bien, pero más que burro parece caballo. ¿Ok? Vemos también a una persona bien con los ojos vendados. Bien, bueno, el hecho es de que tiene que adivinar a dónde va la cola, ¿no es así? Si asemejamos esto con nuestra realidad y con lo que es el desarrollo de software, bien, nos tenemos que enfocar, ¿no?, que esta cola vendría a ser la solución, ¿ok? Y el caballo pues vendría a ser el problema, ¿no? O sea, ¿qué solución, no, tengo para un determinado problema? Bien, a eso se refiere. A ver, vamos a especificar, ¿no?, cuáles son las fases, las etapas de este ciclo de vida. Bien. Bueno, dice, inicialmente se tiene que coger a uno o varios informáticos. Bien, eh, se le tiene que mostrar más o menos el problema, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, cómo es. Bien, darles algunas especificaciones, pautas, ¿ok? Luego se les tiene que dejar solos en un cuarto a oscuras. Bien, y finalmente, transcurrido un tiempo, se abre la puerta.
Entonces, cuando abrimos la puerta, quiere decir que hay una solución. Cuando utilicemos este ciclo de vida, no siempre tenemos que seguir al pie de la letra lo que dice. Nosotros podemos hacer una variación. Ejemplo, en la tercera fase, tercera etapa, cuando dice que se les deja solos en un cuarto a oscuras, nosotros podemos armar una mesa, bien, eh, ahí tener a todos los informáticos, ¿sí? Podemos agruparlos ya dos, o en todo caso, ¿no?, para que trabajen individualmente, ¿sí? Les dejamos un tiempo determinado, ¿sí? Y transcurrido el tiempo respectivo, entonces darán las soluciones que han visto por conveniente cada grupo, o en todo caso, si trabajamos individualmente, eh, cada informático, ¿no? Por otra parte, tenemos el ciclo de vida clásico o en cascada. Bien, es uno de los ciclos de vida muy utilizado en lo que es el desarrollo de software. Bien, en ella tenemos varias versiones: la versión ideal o perfecta, el modelo en V, el helado de cucurucho, el modelo real y la propuesta de Yurdo. Pasaremos a detallar cada una de ellas. ¿En qué consiste la versión ideal? Bien, antes, si ustedes observan la imagen, bien, podemos ver ahí que se asemeja a una cascada, ¿no? Aquí tenemos un estanque, ¿bien?, ¿no?, o una tina, eh, bueno, producto de la lluvia. Esta tiene que llenarse en algún momento, luego, ¿no?, al llenar tiene que pasar, fíjense, a la otra tina, y así sucesivamente. Bien, entonces, la idea, ¿no?, de esta versión es que primeramente hay que cumplir todas las fases. Eso es lo que quiere decir. Bien, una vez que hayamos cumplido todas las fases, entonces recién pasamos a la otra etapa, ¿no? Ejemplo, bueno, esta primera fase que es, ¿no?, la fase de requisitos. Cumplimos la fase de requisitos, recién pasamos a análisis, diseño, codificación y validación respectivamente. Bien, en la fase de requisitos, ¿no?, eh, se tiene que hacer la investigación inicial, ¿no?, de qué es lo que quiere el usuario, ¿no? Se tiene que identificar las necesidades, dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿no? Para identificar necesidades, bien, se tiene que levantar información, lógicamente, mediante un instrumento, en este caso la encuesta, ¿no? También pudiera ser, ¿no?, mediante una entrevista personal, ¿bien? De ahí, ¿no?, hay que tomar lo más relevante, lo que es necesario, ¿bien? Así se identifican las necesidades, ¿no? Ejemplo, ¿no?, dentro de, digamos, a ver, dentro de una ferretería, ¿no? Bien, eh, la necesidad urgente es contar con un sistema de ventas, ¿no? Y de repente hay otras necesidades, pero son secundarias, que digamos, ¿eh? Entonces, una vez identificada cuál es la necesidad, se pasa a lo que es la etapa de análisis. Bien, y en la etapa de análisis, ¿no?, tenemos que también levantar información, pero esto va más referido, ¿no?, a los procedimientos, a las funciones dentro de un área, organización, unidad, ¿ok? ¿Cómo es el funcionamiento?, ¿no? ¿Cómo es el proceso de ventas? ¿Ok? ¿Bien? ¿Qué documentos intervienen en este proceso de ventas? Bueno, para pasar a esta etapa de análisis, previamente se tiene que hacer un estudio de viabilidad. Y el estudio de viabilidad, eh,
en diferentes aspectos, ¿no? Viabilidad técnica, ¿sí? Viabilidad operativa y viabilidad económica, ¿no? Si es rentable o no es rentable desarrollar el software o el sistema. Y ahora, actualmente, se considera la viabilidad del medio ambiente, ¿no? Viabilidad en el que no se tenga que hacer todo el estudio para no afectar, pues, ¿no? Nuestro ecosistema o el medio ambiente. Bien. Realizado una vez el análisis, pasamos a la etapa de diseño, ¿bien? Pero para ello, previamente tiene que haber pues toda una especificación, ¿bien? Como le estaba diciendo, tiene que haber todo un estudio, ¿no? De qué es o cómo funciona, bien, en este caso un sistema de ventas. Para luego, realizado el diseño, pasamos a la etapa de codificación, ¿bien? Y para esta etapa también tiene que estar ya bien especificado lo que es la parte de diseño, ¿bien? Cuando nos referimos a diseño, bien, nos referimos a lo que son pues formularios, básicamente, ¿no? La interfaz del usuario, ¿ok? Finalmente, ya pasamos a otra etapa que es validación, ¿no? Entonces, en esta etapa se tiene que antes, previamente, probar la aplicación, ¿no? Y el cliente tiene que validar, ¿no? Finalmente, se instala y se explota, bien, el software o el sistema. Así también tenemos el modelo en V. Bien, en este ciclo de vida, básicamente las fases empiezan con la identificación de necesidades, ¿no? En el que se tiene que identificar las necesidades de la organización, de la empresa, ¿no? Que es lo que se desea desarrollar. Luego habrá una especificación esencial, ¿bien? Es decir, se tiene que levantar información respecto al funcionamiento, a los procedimientos, ¿sí?, del área o la organización. En este caso, si hablamos del sistema de ventas, entonces será cómo es el funcionamiento del sistema de ventas, ¿no? Luego tenemos la especificación física. Bien, esto se refiere, ¿sí?, al tema de cómo es la distribución de equipos, ¿no? Cómo va a ser la distribución de PCs en el ambiente, ¿no? Los servidores, la infraestructura de la red, ¿sí?, y entre otras cosas. Luego tenemos la etapa de diseño, ¿sí? Cuida lo que es la interfaz, ¿sí?, del usuario. Básicamente los formularios de ingreso y de salida. Y tenemos la etapa de codificación. Bien, en esta etapa prácticamente se trabaja con un lenguaje de programación, así también con un sistema de gestor de base de datos. Luego tenemos la etapa de la integración. Bien, esto sucede cuando, ¿no?, nuestro proyecto, ¿no?, o el software que estamos desarrollando, bueno, lo trabajamos en base a módulos. Entonces tenemos que integrar todos los módulos, ¿no? Luego a ello viene el empaquetado, lo que es la generación de instaladores, ¿no? Eh, Luego tenemos la etapa de la validación, ¿no?, en donde el cliente tiene que validar el software o el sistema. Bien, la validación consiste en, ¿no?, en determinar si el sistema nos sirve, ¿no?, cumple las especificaciones, ¿no?, inicialmente dadas por el cliente o no. ¿Okay? Bien, superada esta etapa, bien, pasamos a lo que es explotación, ¿no? Aquí se debe hacer uso del sistema ya desarrollado. Entonces, con esto acaba el modelo en V. Luego tenemos el helado de cucurucho. Bien, básicamente son las mismas fases en que el modelo anterior, ¿okay?, con la diferencia de que aquí ya se integran bien los papeles que juegan, ¿no?, cada una de las personas, ¿no?, los actores. Bien, en este caso, por ejemplo, usuarios, eh, identifica las necesidades. También los usuarios
explotan el sistema, ¿no? Hacen uso del sistema. Bien, entonces, los usuarios normalmente son los trabajadores de la organización de la empresa. Los clientes, bien, ellos se dedican a lo que es la especificación esencial, así como también validan el sistema, ¿no? Entonces los clientes normalmente vienen a ser el jefe, el gerente, el que está a cargo de la organización, ¿no? Y sucede es que en algunas organizaciones más pequeñas, ¿no? Una persona puede jugar doble papel, ¿no? Puede ser usuario, ¿no? Que utiliza el sistema y al mismo tiempo cliente, ¿no? El analista se ocupa de lo que es la especificación física, así como del empaquetado. Finalmente, los diseñadores y codificadores, bien, estas tres fases, ¿no? Diseño, codificación e integración. Enseguida tenemos el modelo real. Si nos fijamos, eh, tiene las mismas fases y etapas que los modelos anteriores, ¿sí? Con la única diferencia de que aquí, ¿sí?, yo puedo retornar a la fase anterior. Ejemplo, eh, en la fase de diseño, ¿no? Para yo pasar de esta fase, ¿sí?, debo de haber cumplido tareas, ¿no?, actividades, ¿no?, y debo ya de tener especificado el lenguaje de programación, el sistema de gestor de base de datos, ¿no? Recién puedo pasar a la etapa de codificación. Pero sin embargo, en esta etapa me doy cuenta de que aún falta todavía, ¿bien?, desarrollar la fase de diseño, entonces vuelvo a retornar a la fase anterior, ¿no? Y así sucede con las demás fases. Finalmente, en lo que respecta al modelo clásico, ciclo de vida clásico, en cascada tenemos la propuesta de Jordan. En ella observamos que cada uno de los círculos representa una fase, una etapa, ¿sí? Las flechas vienen a ser la información que se tiene que alimentar, ¿no?, que se tiene que haber realizado antes de pasar a la siguiente fase. Un ejemplo, aquí podemos observar que para yo poder levantar la encuesta, primero, ¿no?, debo tener requerimientos de parte del usuario, así como para poder pasar a la etapa de codificación, debo tener ya el diseño detallado y a ello debo de alimentar con la siguiente información, ¿no?, la especificación de los programas, es decir, qué lenguaje de programación voy a tener que utilizar y qué sistema de gestor de base de datos. Igual sucede con todas las demás etapas, ¿sí? Entonces, eso sería todo en lo referente a la propuesta de Yurdo. Bien, jóvenes señoritas estudiantes, nos vemos en la siguiente sesión, en donde abordaremos los demás ciclos de vida. Muchas gracias.